Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba mundial. Can Yaman rompe todas las reglas e invita a Demet Özdemir a la gran gala de Sandokan. Queridos amigos, prepárense porque lo que les voy a contar hoy cambiará por completo la historia de las series turcas y, sobre todo, la historia de una de las parejas más queridas de todos los tiempos. Estamos ante un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa tanto en Turquía como en Italia. Como todos saben, el estreno de la serie Sandokan es el evento más esperado del año, las alfombras rojas se están preparando. Los periodistas de todo el mundo están reservando sus vuelos y los fans están contando los segundos. Pero, lo que nadie esperaba, ni siquiera los productores más optimistas, era el movimiento maestro que acaba de hacer nuestro querido Can Yaman. Según la información exclusiva que ha llegado a nuestra redacción, Can Yaman ha decidido que su noche más importante no estaría completa sin una persona muy especial a su lado. Sí, amigos, no estamos hablando de una simple compañera de reparto, estamos hablando de la mujer que marcó un antes y un después en su vida, Demet Özdemir. Imaginen la escena en Roma, en las oficinas de la producción. Todo estaba planeado al milímetro, la lista de invitados estaba cerrada, pero Can Yaman, con esa personalidad arrolladora que lo caracteriza, se levantó en medio de una reunión y cambió el destino de la noche. Se dice que Can, mirando fijamente a su equipo, dijo las siguientes palabras textuales: "Este éxito no es solo mío, es el resultado de un camino largo. Y en ese camino, Demet fue mi mayor apoyo. Quiero que ella esté allí, en primera fila, viendo el resultado de todo nuestro esfuerzo. Envíenle la invitación oficial ahora mismo". Increíble. ¿Se imaginan la cara de los asistentes? El silencio debió ser total. Pero la historia no termina ahí, porque lo más jugoso de todo esto es la reacción al otro lado del teléfono. La noticia voló rápidamente hasta Estambul, donde Demet Özdemir se encontraba descansando tras sus propios proyectos. Cuando la invitación llegó, fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella no podía creer lo que veían sus ojos. No era una invitación de protocolo, venía con una nota personal, un gesto que demuestra que, a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo entre ellos sigue vivo, quizás transformado, pero vivo. En ese momento de confusión y emoción, Demet habría comentado a sus amigos más íntimos: ¿es esto real? Sandokan es su gran sueño. Que quiera compartirlo conmigo después de todo lo que hemos pasado, después de todos los rumores y el silencio, me demuestra que lo nuestro fue verdaderamente especial. No sé si mi corazón está listo para pisar esa alfombra roja junto a él. Estas palabras nos ponen la piel de gallina, amigos. Nos muestran a una Demet vulnerable, emocionada y quizás, solo quizás, todavía con sentimientos guardados en lo más profundo de su ser. Y es que, ¿cómo podríamos olvidar la química que tenían? Esa electricidad que traspasaba la pantalla. Ahora, esa electricidad amenaza con incendiar la gala de Sandokan. La prensa italiana ya ha comenzado a especular. Los titulares no hablan de la serie, ni de los tigres, ni de las batallas de Sandokan, hablan del retorno del rey y la reina. Se dice que Can Yaman ha pedido personalmente que se reserve el asiento justo a su lado para Demet. No quiere que ella se siente con el resto de los invitados, la quiere a su derecha. Esto es una declaración de intenciones en toda regla. Mientras tanto, en las redes sociales, el caos es absoluto. Los fans de Can han vuelto a la vida con más fuerza que nunca. Se están organizando campañas para pedir que lleguen juntos al evento, que posen juntos ante las cámaras. ¿Se imaginan esa foto? Can Yaman, vestido de gala, con ese aire salvaje de Sandokan, y Demet Özdemir, brillando como la estrella que es, caminando de la mano o simplemente intercambiando esas miradas que lo dicen todo. Sería la imagen de la década. Pero no todo es color de rosa, amigos. También hay nervios. Se rumorea que el equipo de relaciones públicas de Can está preocupado. Temen que la presencia de Demet eclipse el estreno de la serie. Tienen miedo de que los periodistas solo pregunten por su relación amorosa y se olviden del trabajo titánico que ha hecho Can para interpretar al tigre de Malasia. Sin embargo, a Can parece no importarle nada de eso. Él está seguro de sí mismo y de lo que siente. En una conversación privada filtrada por un empleado del hotel donde se alojaba, se escuchó a Can decir por teléfono:
presuntamente hablando con la propia Demet, no te preocupes por lo que digan las cámaras o la gente. Esta noche es nuestra celebración. Solo necesito que confíes en mí una vez más. Ven a Italia, déjame mostrarte lo que he construido. Tu presencia es el único premio que me falta. Madre mía. Si esto es cierto, estamos ante la prueba definitiva de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Por su parte, Demet Özdemir se encuentra en una encrucijada. Ir a la gala significa volver a estar en el ojo del huracán, significa reabrir viejas heridas o quizás, comenzar una nueva historia. Sus estilistas ya han sido vistos buscando vestidos de alta costura, lo que nos da una pista muy grande. Al parecer, ella está preparando su equipaje. Se habla de un vestido color esmeralda, un color que resalta sus ojos y que, curiosamente, es el color favorito de Can. ¿Casualidad? En mi canal no creemos en las casualidades. Todo esto parece un guión de película romántica, pero es la vida real. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Llegará Demet al aeropuerto de Roma? ¿La estará esperando Can en la pista de aterrizaje con un ramo de flores o enviará un coche privado para mantener la discreción? Cada detalle cuenta y nosotros estaremos aquí para analizarlo todo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo ha eclipsado cualquier otro tema en el mundo del espectáculo. Incluso los críticos de cine están más pendientes de este reencuentro que de la propia calidad de la serie. Y es lógico, porque Can y Demet no son solo dos actores, son un fenómeno social. Su historia de amor, real o platónica, ha traspasado fronteras. Si Demet acepta esta invitación, estará enviando un mensaje muy claro al mundo, que el apoyo mutuo está por encima de cualquier rumor, o quizás, que el amor nunca se fue del todo. Imaginen el momento en que se apagan las luces de la sala de cine y comienza la proyección. ¿Se buscarán sus manos en la oscuridad? ¿Le susurrará ella al oído lo orgullosa que está? Son preguntas que nos quitan el sueño. Lo que es seguro es que la gala de Sandokan ya no es solo un estreno, se ha convertido en el escenario del reencuentro más esperado de la historia de la televisión turca. Can Yaman ha lanzado el guante, ha hecho su jugada más arriesgada. Ha puesto su corazón en la mesa invitando a la mujer que, según muchos, es el amor de su vida. Ahora la pelota está en el tejado de Demet. Ella tiene el poder de hacer feliz a millones de fans o de romper sus ilusiones. Pero conociendo a Demet, con su corazón noble y su cariño por Can, es muy difícil que diga que no. Todo apunta a que veremos ese milagro. Así que, amigos, mantengan sus ojos bien abiertos y las notificaciones activadas, porque en cuanto ese avión aterrice en Italia, nosotros seremos los primeros en contárselo. Este es el poder del amor y del destino, que siempre encuentra la manera de unir a quienes pertenecen al mismo cuento de hadas. Y ahora, queridos seguidores, me gustaría saber qué piensan ustedes de esta bomba informativa. ¿Creen que Demet Özdemir aceptará la invitación y viajará a Italia para acompañar a Can? Si van juntos, ¿creen que esto significa que hay una oportunidad para que vuelvan a ser pareja o es solo amistad? ¿Qué le dirían ustedes a Demet si pudieran hablar con ella ahora mismo? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leo todos y me encanta saber sus teorías. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama romántico y darle un gran like a este video si quieren ver a Can y Demet juntos de nuevo. Hasta la próxima noticia, cuídense mucho.